vamos allá. Continuamos, experimento rendición. Capítulo 8. Y el capítulo 8 dice así. Inspiración inesperada. Mi viaje a México resultó enormemente transformador. Aprender a abrazar lo que iba presentándome la vida era una experiencia novedosa, cuyos resultados habían sido sumamente liberadores. Regresé a Gainesville, con el corazón y la mente mucho más en paz. El problema era que no tenía dónde vivir, y como mi última residencia había sido la antigua mina de cal situada en un bosque al este de la ciudad, decidí retornar a aquel lugar apartado y vivir allí en la furgoneta. Solo necesitaba soledad, disponer de tiempo para llevar a cabo una práctica cada vez más prolongada y un mínimo de alimentos. Era consciente de que cada vez tenía menos posibilidades de acabar el curso de doctorado. Si bien faltaban ya pocas clases, había que añadir los exámenes de calificación y la tesis. Pero ya no quería ser un profesor de economía, lo único que deseaba era seguir ahondando en mi interior y poder seguir profundizando en la meditación. Consideraba al Dr. Goffman, director del Departamento de Economía de la universidad, como un padre y le apreciaba y respetaba enormemente. Fue él quien me animó a que siguiera adelante y obtuviera el título. Pensaba que estaba atravesando una fase difícil de la juventud y que me repondría pronto. Me mantuvo la beca e insistió que acabara al menos los trabajos del curso. Por respeto a él, seguía yendo a la ciudad para asistir a clase, aunque no muy a menudo. Repito, por respeto a él, seguía yendo a la ciudad para asistir a clase, aunque no muy a menudo. Más tarde aprendería que todo en la vida tiene algo que enseñarte, que todo sirve para el desarrollo interior, pero todavía no estaba preparado para verlo. Para mí, lo primero era la meditación y después estaba todo lo demás. Aunque los estudios no me parecían significativos para mi desarrollo interior, tuve una experiencia sumamente esclarecedora relacionada con una de las asignaturas que estudiaba. El profesor era un respetado economista bastante conservador y yo, además de faltar mucho a sus clases, asistía descalzo y en vaqueros, así que dudo mucho que me considerara uno de sus alumnos favoritos. Un día me preguntó si realmente esperaba sacar una buena nota en su asignatura. Y añadió que, si bien me había esforzado lo suficiente como para hacer un buen examen, mi absentismo y falta de participación en clase no justificaban la obtención de una nota alta. Como todavía debía entregarle el trabajo final, le prometí realizar un esfuerzo extra y le pedí que basara mi calificación solamente en el examen y en ese trabajo. Me respondió que lo consideraría. Finalmente llegó el momento de escribir el trabajo. Era consciente de que mi estado mental no era propicio para ir a la biblioteca y tratar de asimilar suficientemente información como para hacer un trabajo brillante. Había meditado mucho y mi mente estaba en calma. De ninguna manera iba a pasarme varios días investigando y pensando sobre el tema. Había de encontrar un método alternativo de escribirlo. Una tarde reuní varios cuadernos y unos cuantos bolígrafos. Después de la sesión de meditación encendí la lámpara de queroseno y me senté en la mesa plegable de la furgoneta. En primer lugar, me recordé a mí mismo que en realidad no me importaba la nota, porque tenía pocas posibilidades de acabar el curso. De este modo, se disipó cualquier presión mental o emocional. Repito, me recordé a mí mismo que en realidad no me importaba la nota, porque tenía pocas posibilidades de acabar el curso. De este modo, se disipó cualquier presión mental o emocional. Seguidamente, resolví escribir libremente los pensamientos que fueran sugiriéndome sobre el tema. Bienvenida, Ana. No disponía de libros de consulta, tan solo de la lógica natural de una mente clara y relajada. Comencé a escribir y fluyeron los pensamientos. No me preocupaba el contenido ni cuestionaba mis reflexiones. Estaba realizando un ejercicio meditativo. El yo personal no tenía cabida en él. Solo había espacio para el fluir espontáneo de la inspiración. Repito, no me preocupaba el contenido ni me cuestionaba mis reflexiones. Estaba realizando un ejercicio meditativo. El yo personal no tenía cabida en él. Solo había espacio para el fluir espontáneo de la inspiración. En un momento dado, una chispa de inspiración brotó en mi interior.
Pasé de no tener ni idea sobre lo que iba a tratar el trabajo a saber exactamente lo que debía escribir. Era como si la quietud de la mente me hubiera permitido el acceso a una fuente de conocimiento. Fue algo tan veloz y poderoso como un relámpago. Al principio no había ningún pensamiento, pero de repente supe de forma precisa el tema que iba a abordar y cómo iba a hacerlo. A continuación, comenzaron a formarse pensamientos relacionados con el asunto, primero más lentamente y después fluyendo en abundancia. Lo único que hice fue organizar esas ideas de forma lógica. Fue un proceso increíble de observar. Escribí incansablemente, cuaderno tras cuaderno, con una exposición absolutamente razonada que se iniciaba con una hipótesis, planteaba unos argumentos y llegaba a una conclusión final. Intercalé además varios gráficos que representaban relaciones lógicas, así como referencias a datos que había leído o escuchado en clase. Puesto que debía perfeccionarlos y añadir notas a pie de página, dejaba espacio para ello y proseguía con la escritura. No me detenía por ninguna causa, no había preocupación ni juicio alguno. Simplemente dejaba que el proceso se desarrollara por sí solo. Repito, no me detenía por ninguna causa, no había preocupación ni juicio alguno. Simplemente dejaba que el proceso se desarrollara por sí solo. En la creación de una obra de arte, el artista recibe la inspiración y después la plasma en el plano físico. Pues bien, esto es exactamente lo que sucedió aquella noche en mi furgoneta. La inspiración acerca del tema que abordaría el trabajo me llegó de golpe y posteriormente la mente la asimiló y le dio forma. En lugar de una escultura, un cuadro o una sinfonía, mi obra de arte consistió en un tratado sobre economía, que procedía del mismo lugar donde se origina el arte, si bien el medio de expresión era el pensamiento lógico, en vez de un mármol o pinturas. Desconocía por completo de dónde había venido esa chispa de inspiración. Lo único que sabía es que en un abrir y cerrar de ojos disponía de todo el material que necesitaba para escribir un trabajo de doctorado. Los días siguientes me dediqué a mejorar el estilo y mecanografiarlo, y por fin lo entregué. Una vez mecanografiado, constaba de 30 hojas. El resultado fue que no solo saqué una nota excelente en la asignatura, sino que además, al devolverme el trabajo, el profesor me pidió que considerara hacer la tesis bajo su dirección. Fue una lección de humildad. No cabe duda de que la experiencia que viví aquella noche tuvo un profundo efecto en mí, como demuestra este relato escrito 40 años más tarde. Había comprendido la diferencia entre la inspiración creativa y el pensamiento lógico. Sabía dónde se originaban los pensamientos. Pero, ¿de dónde venía la inspiración? Sin duda, de un lugar mucho más profundo que aquel desde el cual observaba los pensamientos. Llegaba de un modo espontáneo, en absoluto silencio, sin esfuerzo ni alboroto. Repito, llegaba de un modo espontáneo, en absoluto silencio, sin esfuerzo ni alboroto. Por mucho que lo hubiera intentado, nunca habría podido redactar aquel trabajo valiéndome únicamente de la mente lógica. Me preguntaba si habría alguna forma de acceder al resplandor de la inspiración de forma regular. Me llevó algunos años darme cuenta de que es posible vivir permanentemente en un estado de inspiración creativa. Y hasta aquí el capítulo de hoy.